Avui l'estranger és... Esta es una fascinante historia de un joven prodigio que acabó en la cárcel, porque es un prodigio de la mentira. A sus 20 años ha sido de todo, o eso decía, de agente del CNI, asesor del gobierno, y la gente colaba. La policía ha detenido ya a este chaval, es un estudiante que se hacía pasar, entre otros muchos cargos, por espía del CNI. Ahí le tienen, en la recepción, con los reyes de España. El teléfono del rei Juan Carlos no és que lo tenga, sinó és que ell me llama. El noi dona tota mena de detalls de les tasques que li encarregaven, com ara intentar trobar draps bruts d'Esquerra per fer fracassar el 9-N. Yo creo que si yo fuera un farsante no te reúnes con Oriol Pujol, no te reúnes con el abogado de los Pujol y no te reúnes con empresarios catalanes. No porta proves, però diu que les té i que les presentarà davant d'un jutge. Denuncia que l'han intentat silenciar perquè té massa informació. La información es poder, nunca mejor dicho, entonces yo aprovecho esa información y la traslado. ¡Menos lobos, Caperucita! El proceso independentista catalán lo veo que todavía no hemos dejado a los catalanes la oportunidad de decidir, por lo cual ni lo veo ni lo dejo de ver. Tiene que haber un referéndum legal y ordenado, donde todos los partidos políticos conformen un consenso para poder decidir y punto. Si Cataluña declara la independencia, pero ¿quién declara la independencia? El senyor Artur Mas. Porque Cataluña en sí no puede declarar la independencia, puede declararla los partidos independentistas, pero nadie más. Pues como ahora, pues no pasa nada, ¿no? O sea, al final es como si yo declaro la independencia en mi casa. Pues molt bé. De Artur Mas es que no tengo nada que decir. Veo al político intentándose mantener, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, ¿no? Y que de verdad lo que hace no lo hace por los demás, sino por él. Es un político que se cubre sus espaldas, ¿no? Y lo que intenta es sobrevivir a su muerte. Moltes gràcies. Bueno, la verdad que Antonio Baños no es que le defina, sino que parezco un gallego. Le voy a hacer una pregunta, que como un radical y como un antisistema lleva corbata. ¿Qué pasará? La corbata siempre ha sido de la burguesía, siempre ha sido... Es como si a mí ahora me ven... No, iba a decir una barbaridad, ¿eh? Iba a decir una barbaridad. Està per veure. Oriol Junqueras, que debería hacer un poco de dieta. És veritat. Para cuidarse y estar mentalmente mucho más ágil, ¿no? ¿Quién es Ana Gabriel? Com? Ana Gabriel de la CUP. Pues, es como si me preguntas por Ana Tomás, no sé quién es. ¿Con qué político independentista me haría una foto? Con el que me la pidiera. Si me la quiere pedir, no, si me la quiere pedir, yo no me hago, me la pida y yo me la hago. Yo no tengo ningún problema. No me la voy a hacer yo. El hámster catalán al final, bueno, oye, el ratoncito que siempre está haciendo lo mismo y nunca para de dar vueltas, pues al final es lo que ocurre en Cataluña y no solo en Cataluña, lo que yo quiero es que se termine. I jo també. Porque al final nos está desgastando. Catalans, us estimem.